Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Málaga en Blanco y Negro, aquí en Canal Málaga Televisión, el programa en el que todos los lunes, durante media hora, les invitamos a que nos acompañen a un viaje por el pasado de Málaga. Hoy además tenemos un programa muy especial, es el último programa de esta temporada y qué mejor que para combatir estos calores veraniegos que adentrarnos en las profundidades de la tierra, porque hoy vamos a hablar de los orígenes de la espeleología en la provincia de Málaga y para ello nos acompaña, pues como ha hecho durante toda esta temporada, José Enrique Sánchez. Muy buenas noches. Muy buenas noches y, efectivamente, frescas noches dentro de una cueva. Hoy, además, José Enrique no solo viene aquí para traernos imágenes y fotografías, sino también para contarnos sus vivencias y sus experiencias personales, porque, como bien saben, desde hace décadas está intrínsecamente ligado al mundo de la espeleología, José Enrique. Pues sí, soy afortunado perteneciente a ese grupo de incipientes exploradores del mundo subterráneo en nuestra provincia, ya por los años 67, 68, y bueno, y además no solamente yo, nuestro invitado de hoy también fue partícipe de esos comienzos en la década de los 60 de la espeleología, él concretamente más en la zona de Marbella. Pues además nos acompaña en alguna que otra ocasión en estos programas de Málaga en Blanco y Negro. José Luis Tomasetti, muchísimas gracias, buenas noches por estar con nosotros. Encantado. ¿Ligado al mundo de la espeleología también desde la década de los 60 más o menos? Activamente, digamos, a finales de los 60, aunque tuve una experiencia que fue la que me marcó y me llevó hasta ahí con 9 años. Con 9 años fui a visitar una cueva que hay en las afueras de Marbella, donde yo residía entonces, acompañado de un espeleólogo de Santander que veraneaba allí, y él con su equipo completo hizo una pequeña expedición donde muchos vecinos entramos y vimos aquella cueva de la que salí más asustado que encantado, pero fue una experiencia traumática que a la vez me llamó para que el futuro acabara ahí. Claro, José Luis, entiendo que ese susto inicial se fue convirtiendo después en pasión, bueno, pues como demuestran esta trayectoria de tantísimos años vinculado a la espeleología. Efectivamente. Yo, si os parece, para empezar me gustaría que pusiéramos una fotografía, y la estamos viendo, unas imágenes tanto de José Luis como de José Enrique, pues allá en la década de los 60, 70, no sé si eran de vuestras primeras incursiones en el mundo de la espeleología. Sí, prácticamente, bueno, como decía José Luis también, mi acercamiento personal al mundo subterráneo también, digamos, es anecdótico. Yo vivía en la zona del Hospital Civil y entonces, bueno, pues los 8 o 10 amigos nos íbamos a las célebres cuevas del Monte Coronado o del arroyo de la Sierra de los Ángeles, pues digamos allí de excursión, de exploración, y allí, bueno, pues sí que conocía a algunos de los espeleólogos que empezaban en aquella época, Antonio Gálvez Pacheco, Murillo Cambero, y bueno, pues de ahí a comenzar de una manera un poco, digamos, más técnica el bajar o el descender al mundo subterráneo. José Luis, en esa fotografía que estamos viendo tuya, esa experiencia que me contabas que cuando tenías 9 años, ya es posterior. No, ahí ya tenía... Porque ahí te veo muy jovencito, ¿eh? Ahí ya tenía 14, 15, ya estaba en un grupo organizado, y eso fue en una cueva cerca de Marbella, en el municipio de Monda, una cueva que ya tenía dimensiones y necesitaba ya de unos conocimientos un poquito más grandes. Hablábamos ya de una vertical de 27 metros que había que superar con esa escalera que tengo en la mano, que tenemos hoy ahí encima de la mesa como muestra de ejemplo del material antiguo, y eso ya era espeleología un poco en serio. Porque en la década de los 60, primeros años de los 70, entiendo que no era una actividad muy habitual en la zona de la provincia de Málaga, en la Costa del Sol, ¿o sí? Claro, digamos, la exploración del mundo subterráneo sí que había, digamos, arqueólogos especialmente o geólogos que sí que, digamos, habían tenido sus incursiones o el desarrollo un poco de su actividad. Ahí está la exploración de la cueva de Doña Trinidad en Ardales o la cueva de la Pileta, que en Málaga capital o más cerca en el Rincón de la Victoria, en la cueva del Tesoro. Muchas veces buscando pintores rupestres, muchas veces buscando ese tesoro que, digamos, las leyendas populares decían que habían ocultado los árabes en medio territorio andaluz antes de marcharse, ¿no? Entonces, bueno, pues era un poco en ese sentido. Luego ya, pues claro, a partir de los años 60-70, pues digo, concretamente en Málaga está el grupo de espeleología de la OGE, y en Marbella pues está el Club de Espeleología Marbella, que luego se llama Sección Espeleológica Marbellí. Efectivamente. Un club del que entiendo, José Luis, en Marbella tú fuiste de los pioneros.
erais poquitos cuando empezasteis, Bueno, ¿no? yo pionero de ese club realmente no. Ese club lo formó otra persona que se llama Javier Soto Portella, que es una persona que llegó joven a Marbella en aquella época, venía de Rota, de donde vivía anteriormente, y él con inquietudes por entretenerse en algo, ya que Marbella era un sitio en el que había que buscar entretenimiento. Marbella de hoy no es el Marbella de antes, estamos hablando de un pueblo de 12.000 habitantes con poco entretenimiento y un pueblo en el que en 15 minutos andabas y estabas ya en el campo. Entonces esto les brindaba, la espeleología les brindaba una posibilidad de aventura, de entretenimiento entre amigos, que así es como comenzó aquel grupo. Y así surgió ese germen, pues yo creo que ya Vamos a ver imágenes, podemos si te parece, adentrarnos. de esos años donde, bueno, vamos a ver a algunos de los compañeros que comenzaron en los 60 con esta actividad de la espeleología, y vamos a ver también, pues, digamos, un poco la precariedad de medios y de vestimenta, y ahora las comentamos. Nos vamos a las profundidades de la Tierra, década de los 60, esas primeras incursiones de los espeleólogos. Bueno, aquí tenemos el célebre 600, que era el vehículo que en el mejor de los casos se podía tener para subir hacia la sierra, y algunos de estos compañeros de Marbella, ¿no? Sí, este compañero se llama Antonio Cerván, y esto es a la salida de una expedición en la cima de Camino Alto. Claro, estás viendo, está la boca de la Cueva del Gato, prácticamente pues los pantalones vaqueros o un pantalón de pana, o en el mejor de los casos, como vemos aquí, algún mono de mecánico de los que podías utilizar para poder entrar en las cuevas. Aquí vemos a Manolo Flores, y esto es el interior de la Cueva del Tesorillo, una de las cuevas, esta es la Cueva del Tesorillo, más, digamos, más conocidas o más amplias de la zona de Marbella. Está concretamente justo al lado de lo que hoy está el Starlight. Esto corresponde a la cueva de Pecho Redondo. Es una cueva que tiene las únicas pinturas rupestres de la zona. En aquella época no se conocían todavía, y allí es donde íbamos en busca de tesoros. Claro, porque había también muchas leyendas, ¿no?, asociadas a lo que podía haber en las cavidades y en las profundidades. En todos los pueblos hay una leyenda de olla con monedas de los árabes. Vaya, al pueblo que vaya, hay una leyenda de ese tipo. Y esa cueva estaba muy cerca, bueno, está cerca de la población, y permitía en cualquier momento desplazarte allí con unas linternas y tal a buscar los tesoros que nunca aparecieron. Es que eso te iba a preguntar, si no sé, alguna moneda, algún doblón, si alguna vez encontrasteis algo que se le pareciera al menos. Cerámica y huesos, eso sí, huesos de 10, 12.000 años de antigüedad sí que salían. Decía José Enrique, antes de que comenzáramos a ver las imágenes, que era curioso, sobre todo establecer el paralelismo con antes y ahora en cuanto a las medidas de seguridad. Ahí vemos casco y poco más. Casco, ¿qué es lo que se llevaba entonces? Bueno, el casco, que era fundamental por aquello de que al moverte en una cueva estás en 3 dimensiones, estás con un techo sobre tu cabeza que no siempre, digamos, calculas y golpeas, ¿no? Luego la iluminación, que era fundamental, que era especialmente la luz de acetileno, la luz del carburo, y luego, bueno, pues alguna escalerilla o alguna cuerda que te sirviera de seguro, pero vamos, los medios eran muy precarios. Aquí pues ves este Javier Soto con un mono de tela de los que se utilizaban, digamos, en los talleres mecánicos. Bueno, esto es la Cueva del Tesorillo, ahí estoy ahí a la derecha, porque tenía 10 o 11 añitos, y fundamentalmente pues estás viendo también, bueno, pues una camiseta, un pantalón como se podía. No podemos olvidar el contexto histórico del desarrollo de la espeleología, que estamos hablando de un poder adquisitivo muy bajo en aquella época. Estamos hablando de no disponer de medios de transporte para poder ir a cavidades que están lejanas, y estamos hablando de que tampoco, aunque tuvieras poder adquisitivo, había dónde adquirir material especializado. De hecho, el material especializado que primero nosotros pudimos adquirir, hubo que hacerlo por correo, o más bien por teléfono, llamando a tiendas de Barcelona o de Madrid, que te enviaban un paquete por correo certificado con ese material especial, pero un material que era muy, muy, muy caro. No podemos olvidar que, por ejemplo, un casco como ese antiguo que hay ahí, con una instalación completa, podía costar en torno a 600, 700 pesetas de la época. Eso era una auténtica barbaridad. Eso en una época que un salario base era de 3.070 pesetas, estamos hablando de invertir el 18% de tu sueldo en un casco. ¿Quién podía hacer eso? ¿Qué familia le podía comprar a su hijo
eso, ¿qué hijo con sus ahorros podía comprar un casco? De hecho, los comienzos eran cascos de obra que te buscabas por ahí y linternas de petaca clásicas como esas que tenemos sobre la mesa. Aquí está. Sí, de esas que a lo mejor tenían algunas familias en casa, Sí. por si había algún corte de luz. O que ahorrando un poquito se podía comprar, no era tan costosa, pero que eran medios muy rudimentarios para lo que la espeleología exigía realmente, porque esas linternas con pila de petaca daban muy poca luz. Daban muy poca luz porque las pilas que se utilizaban en España entonces eran pilas de carbón. Las pilas de carbón tienen una autonomía muy pequeña y entonces la potencia de la bombilla es pequeña, porque si le ponen una bombilla potente la pila no dura nada. Para que dure un poco, la potencia estaba un poco ajustada en ese sentido. Claro, los materiales pues son muy, digamos, muy precarios y al mismo tiempo muy difíciles de conseguir. Pues recordemos también, lo hemos comentado aquí en algún programa, que hasta los años 80 digamos, había un proteccionismo a la fabricación de productos nacionales que impedía el traerlos del extranjero, pero es que aquí muchas veces no se fabricaban. Entonces, claro, estas escalerillas metálicas que fundamentalmente venían de Francia, pues digamos, no podías comprar todas las que quisieras. Aparte del precio, eran muy difíciles. Y además que eran una novedad en aquella época. Esas escalerillas se introdujeron en España, las introdujeron unos grupos de Navarra procedentes de espeleólogos de León, y fue en los años 50, 54, 55. Y pocos grupos podían comprar una escalerilla de esa que valía 2.000 y pico pesetas, casi un sueldo de una persona. Y yo viéndolo desde mi desconocimiento de la espeleología y con los ojos del siglo XXI, me parece lo más inseguro del mundo esa escalerilla, José Luis. No, son seguras. Esas escalerillas... ¿Pero se siguen utilizando? Hoy en día ya no. Ahora, hoy en día todo ha evolucionado a utilizar solamente cuerdas. Es lo que se llama técnica de solo cuerdas, y se hace progresión y descenso mediante cuerdas, que es más rápido y con menos peso, pues puedes utilizar cavidades más grandes y las puedes... Y bueno, y uno de los elementos también, digamos, en los que se ha evolucionado muchísimo es la iluminación. Aquí, digamos, tenemos, si nos dan un primer plano, lo que era la iluminación de lo que es el carburero, o sea, es decir, esa iluminación a través de un depósito inferior con piedra de carburo, un depósito superior con agua, y esto es lo que utilizaban los mineros ya en las minas de carbón. Entonces, una boquilla, y esto produce un gas que da una luz muy intensa y muy amplia. Hoy en día, pues esto se ha sustituido, pues como incluso en las calles o en los vehículos, por las luces de LED, que dan mucha más... Claro. Ahora tenemos la iluminación de LED, baterías de litio, que son de larga duración, con poco peso. Tienes unas baterías, una linterna de estas de petaca podía durar 1 o 2 horas, y ahora con una batería de litio tiene 6, 7, 8 horas con muchísima más luz. Entonces, la evolución ha sido bestial. Y las cuerdas que tenemos ahí sobre la mesa, una cuerda de cáñamo, eso es lo que todos teníamos para empezar. Todos los grupos modestos usábamos cuerdas de ese tipo, porque una cuerda moderna, que la cuerda moderna hasta el año 50, 50 y algo, no fueron patentadas por una empresa alemana que se llama Edelried, hecha por 2 personas, Edelman y Rieder, hicieron entre los dos. Era una empresa que ya venía fabricando cuerdas de cáñamo, pero en aquella época DuPont patentó el nylon como una novedad, que era una fibra no putrecible, de menos peso, de más resistencia, y la empresa esta Edelried fue la que revolucionó el mundo de las cuerdas del alpinismo. Entonces lo hizo pensando en el alpinismo, ya que la espeleología era muy minoritaria. Y bueno, pero se benefició la espeleología de ese avance tecnológico, ¿no? Directa o indirectamente se fue beneficiando. Entonces Edelman Rieden patentó una cuerda de fibras sintéticas que llamaron perlón en la patente, y estas cuerdas, el secreto de estas cuerdas era un trenzado especial que le proferían a la cuerda unas características de gran resistencia y elasticidad al mismo tiempo, haciendo que cuando un alpinista o un espeleólogo se cae, la cuerda hace como un muelle, lo que le quita, le amortigua la caída para que no sea tan perjudicial para el cuerpo. Pues tenemos la suerte o la oportunidad de poder contar con unas imágenes en cine, grabadas a finales de los años 60 en la zona de Cantabria, Ramales de la Victoria, en la que se daban unos cursos nacionales para espeleólogos de toda España, y bueno, pues hay una película a este respecto donde hay malagueños que participaron. Pues de Málaga a Cantabria vamos a hacer ese curso de espeleología.
Y aquí a Cantabria iban espeleólogos o amantes de la espeleología de muchos puntos de España, ¿no? Sí, era, digamos, los veranos se hacían unos campamentos nacionales donde se daban unos títulos de expertos en espeleología para que a su vez los que allí participaban pues pudieran luego transmitir esos conocimientos a los compañeros en sus distintas provincias. Tú ves, aquí estamos viendo este tipo de escalerilla. Que es la que José Luis nos ha traído hoy, ¿verdad? Esa es exactamente la misma, ¿no? Es el mismo tipo, y hablabas tú antes de la seguridad, verás que, bueno, estás descendiendo y, bueno, el seguro, digamos, externo que lleva es esa cuerda al pecho, y arriba pues un compañero que más que, digamos, poder sujetarte, lo que te está dando es la tranquilidad. Sí, a la vez que te da una seguridad psicológica y una seguridad física y activa. Tú ves, aquí está el compañero que está en la parte exterior, que está pasando la cuerda por su espalda para que si hubiera un resbalón te quedaras un poco, digamos, ahí amortiguado, ¿no? O sea, este sistema era seguro, porque esas escaleras tienen una capacidad de carga de 400 kilos. Una persona nunca va a llegar a esa capacidad. Y bueno, pero te tienes que ver ahí, ¿eh? Por mucho que te cuenten la teoría de que es seguro, de que soporta hasta 400 kilos. Yo estoy viendo estas imágenes. Aunque no te lo parezca. Se me pone el corazón en un puño. Aunque no te lo parezca, te sientes más seguro con esa técnica antigua que con la nueva. ¿Sí? En la técnica nueva estás solo pendiente de una cuerda, que a lo mejor la cuerda pues, puede hacer que pendules, que gires, que te balancees, cuando la escalera era más estable. Sobre todo si vas cerca de la pared, pues tienes una sensación de seguridad mayor que con la cuerda. Es una cuestión psicológica. Es psicológica. Por otro lado, bueno, pues claro, estas escalerillas que venían en tramos de 5, de 10 o de 20 metros, pues tenían un sistema muy ingenioso de unión entre unas y otras. Es decir, que podía ir bajando un espeleólogo y llevar algunas escalerillas colgando o que se las proporcionaran, y ibas, digamos, uniendo tramos, añadiendo tramos para poder para la profundidad, para poder bajar pozos, ¿no? Es cierto esto está. Probablemente también hoy en día grandes pozos de 200, 300 metros de desnivel, pues con la cuerda de la técnica actual, digamos, es más fácil o más cómodo el poder bajarlas y subirlas que con las escalerillas, pero las escalerillas tienen un peso que conforme vas avanzando vas aumentando peso. Entonces, avanzar por dentro de una cueva con cientos de metros de escalerilla, pues digamos, es una tarea más tediosa que cuando llevas bobinas de cuerda. Claro, y lo que decía José Luis, que también te permite acceder a mayor profundidad que la escalerilla, ¿no? Sí, la técnica actual ha avanzado en ese sentido, en que es menos peso para mayor profundidad a conseguir. Claro, por poner un ejemplo, pues aquí en los años 70, aquí en la Sierra de la Nieve, y bueno, ya traeremos imágenes en su momento, que las tenemos también, de la primera vez que españoles consiguieron bajar a menos 1000 metros de profundidad. Se empezó en los años 70, y con José Luis fuimos compañeros en muchas de esas exploraciones en las Simajenses, en la Sierra de la Nieve. Probablemente a partir de una cota, que ya eran los 700 metros de profundidad, si no es con esta técnica nueva, novedosa, de con una sola cuerda, nos hubiera costado probablemente muchísimo más poder conseguir alcanzar esas cotas, porque es que conforme más avanzaba, más escalerillas, más peso, más días, y entonces, bueno, era todo un poco más engorroso. Entiendo que depende de la cueva, de la profundidad, de la cavidad, pero de media, ¿cuánto tiempo suele estar un espeleólogo en una jornada dentro de una cueva? ¿Cuántas horas? Bueno, es que eso depende de la cavidad. Hay cavidades pequeñas que en 1 o 2 horas ya no tienes nada que hacer, prácticamente has terminado, pero hay cavidades donde 8, 10, 12 o días. Sí, sí, por en Simajenses pues hemos llegado a estar esos 5 o 6 días dentro, porque ibas montando campamentos interiores, porque claro, volver otra vez a salir para entrar, digamos, era un tiempo imposible. Entonces, pues, ibas montando viajes interiores y te tiras, estabas dentro varios días en el interior de la cueva y, bueno, pues sin mayor problema. Bueno, sin mayor problema, no sé si para la familia que se deja fuera se queda muy tranquila. ¿Qué cueva? Porque bueno, ahora sí hay posibilidades de comunicarse, pero hace 30, 40 años entiendo que eran mínimas, ¿no?, la comunicación con el exterior. En según qué cuevas especiales solíamos instalar una línea telefónica. Se iba desplegando un cable conforme se iba descendiendo, y en determinados puntos estratégicos se instalaba un auricular y un micrófono que te permitía hablar bien con la superficie o bien con el fondo o con el equipo que iba en progresión. Y eso, un contacto permanente por si hay algún tipo de problema, hace falta suministro o lo que sea. Eso solo se desplegaba en grandes cavidades como Simajenses o nosotros en la cima de Monda,
en Marbella siempre instalábamos el cable y teníamos un contacto permanente por si había algún contratiempo. Y bueno, estábamos viendo aquí imágenes llamémosle, de la parte técnica, que es esta de las escalerillas y las cuerdas, y dentro de este documental pues hemos seleccionado otra parte donde vamos a hacer hincapié más en la iluminación. Hablábamos antes de esta luz de carburo. La verdad es que, antes lo comentaba con José Luis, que también es aficionado al cine, la dificultad de poder grabar en un medio subterráneo sin apenas iluminación, pues la verdad que esta película es un hito el que se grabara en los años 60-70. Pues vamos a ver esas imágenes y cómo utilizaban los espeleólogos la luz de carburo como iluminación. Que claro, si te fijas ahora y verán los espectadores, pues digamos con este tipo de iluminación, la del carburo y la de la pequeña linterna, el ámbito de alcance, pues digamos, era muy reducido. O sea, la grandiosidad de algunas de estas grandes salas o de estas grandes galerías subterráneas no las hemos llegado a apreciar hasta relativamente hace poco, gracias a esta iluminación de luces de LED que nos han permitido poder iluminar, poder conocer toda la grandiosidad de estas galerías. Pero y apreciar detalles, ¿no?, que a lo mejor pues con esa linterna o esa luz de carburo no lo veían los humanos, ¿no? Sí. El cine espeleológico estaba limitado a pequeñas cavidades donde con la iluminación tradicional se podía hacer. Para grandes cavidades no había medios. Nosotros filmamos en el grupo de Marbella, filmamos una película en Cine Super 8, haciendo uso de 3 baterías de coche con faros de coche, y así todo tampoco era una iluminación muy grande. El resultado obtenido era aceptable, pero no el deseado. ¿Cuándo se produjo ese salto a mejor y se empezó a introducir las luces LED? Pues prácticamente ya en los años 90 y algo empezaron a aparecer los primeros frontales con LED muy incipientes. Sí, pero eran unos LED, digamos, sí, llamémosle... Muy básicos, ¿no? Descafeinados, le llamaría yo. Sí. Eran los comienzos del LED, hasta finales de los 90, 2000, no empezamos a tener LED ya que dan una luz en condiciones. Y aquí, bueno, estamos, digamos, como decía José Luis, con baterías. Esta película seguramente se rodó probablemente también pues llevando bastantes baterías de coches como para iluminar en su conjunto, porque si te das cuenta lo que es la propia luz de los carburos o de las linternas prácticamente se circunscribe a lo que es el ámbito más cercano al espeleólogo. Me llama mucho la atención viendo las imágenes, y eso es lo que nos gusta también de este programa, comparar cómo era antes y cómo es ahora. Entonces había pocas mujeres, hoy afortunadamente podemos decir que está equilibrado, ¿no? Sí. Sí, en los comienzos eran pocas las que iban a las expediciones, pero actualmente hay un número muy elevado de compañeras en las expediciones. De estas compañeras que hemos visto ahí, una de ellas es Ute Miller, que era una chica alemana afincada en Madrid y una gran fotógrafa que hizo muchísimas imágenes de lo que es el mundo subterráneo. Aquí ves, están, digamos, llenando lo que es el recipiente de agua de este carburero de uno de los pequeños lagos, y ahí ves está cogiendo las piedrecitas de carburo y las está metiendo en la parte inferior. Está, digamos, produciendo ya gas de acetileno porque se ha mojado la piedra y entonces la está metiendo. Ves que estos son los del recipiente y de alguna forma el carburo, como decía José Luis, pues daba, digamos, tenía una autonomía bastante grande, bastante amplia, con lo cual pues con 1 kilo de carburo y el agua que llevaras o la que podías conseguir en cualquier punto de la cueva, incluso de los goteos, pues te permitía una permanencia de luz bastante amplia. Una autonomía que hablamos de cuántas horas, José Luis, con ese sistema. Un carburero de ese tamaño de 14 a 15 horas. O sea, que prácticamente... Con una carga, y luego llevabas 1 o 2 cargas de repuesto, siempre tenías para varios días. En ese sentido, siempre solíamos llevar luz para el triple o el cuádruple de tiempo que tenías planeado, porque nunca sabes lo que te va a suceder, si te vas a entretener, si va a haber un contratiempo que te va a retrasar. Entonces, si yo iba a una cueva para un día, llevaba luz para 3.
Sí, mejor que sobre a que falte, como se suele decir, además que nunca sabe lo que le va a pasar. Nuestra mecánica era llevar el carburero cargado y 2 o 3 cargas de repuesto y luego la linterna, que no puede faltar, porque si el carburero tiene una avería, mientras lo arreglas, necesitabas la linterna para auxiliarte. Y la linterna con un par de pilas, y no solo pilas, las linternas tenían que llevar bombilla de repuesto. Claro. Porque estas linternas de las que hemos hablado antes, linternas de petaca con pilas de carbón, que daban muy poca fuerza, para conseguir un poquito más de luz, las pilas eran de 4 voltios, o son de 4 voltios y medio, pero las bombillas son de 3 voltios y medio. Estaban hechas de manera que la bombilla tenía 1 voltio de más para dar una luz un poquito más fuerte y más blanca. Eso hacía que con cierta frecuencia la bombilla se fundía. Claro, y había que llevar otra de repuesto. De hecho, esa linterna que está ahí sobre la mesa, la verde, en el interior tiene un huequecito con la bombilla de repuesto, que a una oscura era muy fácil abrirla, quitar una, poner otra y volver a tener iluminación. Pues nos estamos quedando ya prácticamente sin tiempo, pero antes de terminar me gustaría preguntaros a los dos, primero José Enrique, después José Luis, todas estas décadas que ibais practicando espeleología, ¿cuál es la cueva, la cima más espectacular en la que has estado, José Enrique? Bueno, como solo puedes elegir una, ¿eh? Bueno, quizás entonces la 10ª G por aquello que fue el primer -1000 que se consiguió por españoles en la historia de la espeleología, desde esa perspectiva. Hay otras que tienen otras características, porque claro, en todo este tiempo y recorriendo medio mundo, pues la cueva más grande de África, cuevas volcánicas, cuevas en hielo, o sea, afortunadamente una tipología enorme. Pero bueno, me quedo con esta por el reto que fue. ¿Y en la provincia de Málaga? En la provincia de Málaga, esta 10ª G fue en la provincia de Málaga. ¿Y tú, José Luis? Para mí la Cueva del Gato es la que más me marcó, porque fue la primera gran cueva a la que yo accedí después de haberme movido en un entorno muy de espeleología doméstica, donde lo más grande que tenía era la cima de Camino Alto, con un pozo de 24 o 26 metros, y pasar de ahí a las dimensiones tan desproporcionadas, con el cauce de agua activo que le añade un plus de ambiente. La Cueva del Gato es una cueva de la que no me canso. De hecho, hasta ahora estoy yendo una vez al año mínimo. Mínimo, y ahí entiendo... Y siempre veo algo diferente, porque es una cueva tan grande, tan espectacular, donde el propio agua crea cambios en las estructuras de las piedras y tal, que la ves de una manera, la ves de otra, y es como si fuera una nueva visita. Ahora entiendo por qué decías al principio que de ese miedo inicial pasaste a la admiración. Yo creo que la Cueva del Gato tuvo mucho que ver, seguro, ¿verdad? Sí, la Cueva del Gato marcó por eso, porque fue el salto a la espeleología ya de otro nivel. Pues José Luis Tomasetti, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, cerrando temporada en Málaga en blanco y negro, hablando de espeleología, y te emplazamos para la próxima temporada. Pues aquí estaremos. Muchísimas gracias. José Enrique, como siempre vamos mal de tiempo, pero siempre hay un huequecito para hacer la pregunta del concurso, que aunque terminemos, pueden participar porque vamos a estar muy pendientes de sus respuestas. Pues la pregunta es que nos contesten a la fecha aproximada del inicio de la espeleología como tal en la provincia de Málaga. Ya saben qué década, además lo hemos dicho varias veces a lo largo del programa, se ponen en contacto con nosotros, el número de teléfono que están viendo en pantalla, el 608-065-028. Muy bien, y el sorteo de la colección de Aquella Málaga, Aquella Provincia, con los DVDs de los programas que llevamos emitidos, muchos de ellos. Ya saben, participen, que vamos a estar muy pendientes. Hoy no te puedo emplazar a ver dónde me vas a llevar la semana que viene, porque como hemos dicho es el último programa de la temporada, así que aprovecho, José Enrique, para darte las gracias una temporada más por habernos traído todo este material, esas fotografías, estos vídeos, a estos invitados, que son un auténtico tesoro y que nos acercan a esa historia de Málaga, para muchos desconocida, para mí muchísimos programas. Ha sido toda una lección de aprendizaje, porque he conocido muchas historias que no conocía de la provincia de Málaga, y ha sido todo un placer, como siempre. Pues nada, muchas gracias a ti, a los invitados y que nos ilustran y nos dan también una visión muy personal de todas las imágenes que traemos, y a los espectadores, que por supuesto son los que nos animan a seguir. Pues muchísimas gracias, José Enrique, que disfrutes de tu merecido descanso, y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado durante toda esta temporada. Disfruten también del verano, nosotros volvemos en septiembre. Gracias como siempre por estar ahí.